podemos decir que nuestra vida cristiana jamás va a estar exenta de pruebas, dificultades. Jamás se nos ha declarado a nosotros que tenemos un pase libre frente a estas pruebas que nos están muchas veces agobiando. El Señor ha sido muy claro con eso, y muchos de nosotros tenemos muchas pruebas, ¿cierto? Y diferentes tipos de pruebas familiares, laborales, algunos tienen existenciales, y también, lo más importante, problemas de orden espirituales también. Todos nos enfrentamos en esta humana debilidad a diferentes situaciones, las cuales de pronto nos hacen titubear, por así decirlo. Y estando en Cristo, queridos, tú y yo vamos a estar muchas veces en la línea de fuego. Nada será fácil. Y por esa razón que es imprescindible que usted y yo permanezcamos muy tomados, muy arraigados en el Señor. Todo tiene que ver con el Señor. Y evidentemente que si estamos en el Señor, tomados del Señor, arraigados en el Señor, todo será diferente. Recuerde bien que ahí en Mateo 11, verso 30, dice: porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Por lo tanto, si yo estoy enyugado con el Señor, yo entonces tendré la facilidad de poder llevar adelante una vida mucho más llevadera, porque el Señor va con nosotros y nosotros estamos enyugados con el Señor. Todo cambia cuando estamos tomados del Señor. Por eso es que se diferencia en esto cuando alguien está en Cristo o está en la religión. Y la religión, usted sabe, la religión que significa atar, todo eso, pero la religión no salva a nadie, no fortalece a nadie, no levanta a nadie, no transforma a nadie. El que transforma, el que salva, el que liberta, el que fortalece es Cristo el Señor. Entonces todo tiene que ver con el Señor. Pero acá, queridos, vamos a ver, como siempre, vamos a ver el espejo para nosotros, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a dar ejemplo hoy día de cómo llevar adelante una vida con firmes convicciones. No se necesita que en la iglesia hayan creyentes, sino que hayan discípulos. Y los discípulos deben asumir como tal este rol que el Señor ha designado para aquellos que lo siguen a Él, que nosotros no debemos sacar nuestra vista del blanco perfecto que es Cristo y seguirlo a Él incansablemente, y ahí tendremos la victoria. Pablo lo va a demostrar que él estaba absolutamente tomado del Señor. Por eso él decía: ya no vivo yo. Y ahora decía él: lo que vivo en la fe, lo vivo, ¿cierto?, en el Señor. O sea, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mis pecados. Entonces Pablo tenía esta realidad de vida, y no solamente porque era el apóstol Pablo, no. Esta palabra es una palabra vigente para el día de hoy, la cual vamos a ver que nos va a llevar a nosotros en un ejemplo, cómo debemos ser nosotros frente a todas las adversidades. ¿Cuántos de aquí están pasando por prueba ahora mismo? Muy bien, muy bien. ¿Por qué son buenas las pruebas? ¿Qué ocurre con las pruebas? Nos hacen crecer. ¿Cómo crece un hermano o un hermano? Eso es, por la fe, ¿no? Entonces la prueba, usted va a ser perfeccionado, usted va a crecer en la escuela del Señor. Cuando el Señor permite las pruebas en su vida, no es que a Dios se le olvidó a usted, no es que Dios lo pasó por alto a usted, no es que Dios tiene cierta reticencia con usted, sino que Dios está tratando con usted para conformar el carácter de Cristo. No es por secretaría, no es por un libro, 10 pasos para ser maduro, sino en el proceso del Señor. Y Pablo aquí nos va a mostrar claramente lo que va a ocurrir con él. Y Pablo enfrentó una multitud violenta y él no temió
frente a esta multitud, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Y tampoco la detención y todo lo que ocurrió con Pablo en este pasaje que vamos a ver, tampoco fue una derrota, sino que fue para Pablo una plataforma que lo subió para poder desde ahí poder predicar con autoridad y convicción este evangelio. Y por eso que uno puede decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando usted está en un problema y ve que la mano del Señor lo saca a usted, tiene testimonio usted para hablarle a otro. Y decirle a otro, yo estaba en esto, y el Señor me libertó. El Señor me sanó, me sacó y me hizo libre porque Él es bueno y grande es su misericordia. Bendito sea Dios. En este pasaje, queridos, para ir rápido con esto, en este pasaje el apóstol Pablo llega donde él iba. En el capítulo anterior estuvimos viendo de que Pablo se dispone para ir donde tenía que ir. ¿Y dónde él iba a ir? Muy bien, a Jerusalén. ¿Qué le dijeron a Pablo antes de ir a Jerusalén? Que no fuera. ¿Por qué le decían que no fuera? ¿A quién usó Dios allí? Un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Ágabo. Muy bien. Y ese profeta le dijo claramente a Pablo lo que iba a acontecer con él. Era un profeta que ya había profetizado el hambre en Jerusalén y que se cumplió, y ahora ese profeta le dice a Pablo que va a acontecer eso, que lo van a tomar, ¿cierto? Y Pablo va a tener que pasar. Pero Pablo, ¿qué dijo? Dijo que él no estimaba su vida. O sea, yo estoy puesto para ir. Porque Pablo no se movía por este corazón. ¿Qué característica tiene el corazón suyo y mío? ¿Cuál? Es perverso. ¿Qué más? Es engañoso. Ojo, y uno dice, bueno, es perverso y engañoso, pero ocurre que hay algo más. Dice, más que todas las cosas. O sea que nosotros no debemos dejarnos llevar por este corazón. Porque por este corazón muchas veces usted ha tomado decisiones, hemos tomado decisiones que nos han causado dolor y arrepentimiento. Entonces Pablo no se movía por la emoción porque él lo sentía. No, Pablo estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo, según Cristo, nos iba a conducir y nos va a conducir a toda justicia y a toda verdad. Gloria al Señor por eso, ¿no? Pablo, a pesar de todo, Pablo está firme. Aquí lo van a tomar, le van a echar mano, lo van a arrastrar, van a querer matarlo. Sin embargo, Pablo nos va a mostrar hoy día cuál es la actitud que se debe tener. Yo le hablo eso a usted como iglesia, para que usted sepa cómo debe usted comportarse y cuál es la actitud que usted debe tener frente al conflicto, frente a la prueba, que es lo que vivimos normalmente nosotros. Más todavía si usted está comprometido con el Señor, va a tener más luchas, más pruebas. Si usted está dispuesto a decir, yo ahora voy a caminar con el Señor y voy a decidir entregar mi vida mayormente ahora al Señor, no crea usted que el diablo va a decir, ya bueno, ya anda nomás. No, va a haber pruebas, va a haber lucha. Se va a levantar porque usted está dando un paso de crecimiento y ahí va a venir, ¿cierto?, la acechanza, ¿no? Pablo decía, nosotros no ignoramos las acechanzas del diablo. Porque el diablo está al acecho. ¿Qué significa estar al acecho? Vigilante. ¿Vigilante para qué? Para tomar la presa. ¿Ha visto los felinos? ¿Ha visto los leones, los tigres? ¿Ha visto cuándo van a atacar la presa? Incluso si no dice, no, yo no lo he visto. ¿Ha visto los gatos cuando quieren cazar un pájaro? ¿Cómo están? ¿Agazapados? Y luego en un momento dado lo cazó. Por eso es que es importante considerar esto. Bien, sin más, queridos, vamos a ir entonces acá al capítulo número 21, verso 27 al 36, y esta palabra tiene por título, fieles en las tormentas, no en la tormenta, ¿ya? Fieles en las tormentas. Y vamos a estar dando lectura entonces a esta palabra del Señor, verso 27 al 36,
En el nombre de nuestro Dios el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y juntos decimos, dice así: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, ¿y qué hicieron? Y le echaron mano, o sea, lo tomaron, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad, ¿qué ocurrió? Se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos, ¿qué cosa? Matarlo. Imagínense, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Señor, bendice esta tu palabra. La incompetencia está frente a ti, pero tú eres competente y tú tienes el poder para darnos a conocer esta palabra, que sea de aliento, de bendición, de fortaleza para cada una de tus hijas e hijos que están en este tiempo, Señor, delante de tu presencia. Tu nombre sea glorificado por medio de las Escrituras y por medio de tu Santo Espíritu, para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos decimos amén. ¿Puede tomar su asiento, querida? Acá vemos, lo primero que vemos acá, queridos, es el ataque de los enemigos, en este caso del Evangelio. La provocación del enemigo. Dice la palabra claramente: alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. O sea, lo tomaron a Pablo y lo arrestaron. Ahora, ¿quiénes eran? Aquí dice que son los judíos de Asia los que provocaron este disturbio. Se provocó ahí con la venida de Pablo, que ya estaba anunciado, estaba profetizado lo que le iba a ocurrir. Se provoca este alboroto, se alborota toda la ciudad, lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y comienza toda esta muchedumbre a gritar y a revolucionarse, porque cuando alguien comienza a agitar las masas, y eso usted lo ve, por ejemplo, ahí en el estadio, este partido que hubo ahí, un alboroto, murieron personas, el mismo estallido, entre comillas, social que hubo acá, también se produce eso. Eso estaba en la ciudad. Estaba por la presencia del apóstol Pablo. Los disturbios no eran menores. Y estos judíos no eran de Jerusalén, pero sí conocían los viajes de Pablo. Ahora, en esto tenemos que considerar nosotros de que muchas veces los ataques a nosotros van a venir de personas que usted jamás se lo habría imaginado. Le ocurrió al Señor con Judas, que comió con él, vivió con él, caminó con él, estuvo llevando las campañas evangelísticas, y Judas estaba ahí, era parte de la compañía apostólica, pero sin embargo Judas nunca reconoció a Jesús como el Señor. Entonces, muchas veces los ataques van a venir de personas que usted jamás se lo ha imaginado, pero nosotros tenemos que saber que el Evangelio no es algo que toda la gente se va a congraciar con usted. No le van a decir que es bueno que tú estés caminando en el Evangelio, no, sino que por el contrario, muchas veces las familias se dividen. Familias que dicen: ¿cómo es posible?
Hay otros que de repente dicen, este se metió a canuto, esta se metió a canuta, y le hacen entre comillas, la cruz, ¿no? No lo atienden más, o lo tratan de una manera diferente, en los trabajos igual. Ocurre una separación. ¿Por qué? Porque Cristo es el que vino, dijo, por eso es que el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino que he venido a traer espada. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible si Él es el príncipe de paz? Según Isaías 9:6. ¿Cómo es posible que Él diga, yo no he venido a traer paz, sino espada? Y Él dijo, porque aquí se van a dividir en las casas, los padres con los hijos con los padres, se van a dividir. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Por eso yo doy gracias al Señor por usted que está caminando en el Señor. Y más nos vale que caminemos en el Señor. Pedro le dijo ahí al Señor, le dijo, ¿dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde más irá a ir usted? ¿Dónde más vamos a ir? Si no es a Cristo el Señor. Aquí estamos seguros, aquí estamos bajo la palabra. El Señor nos está alentando, dando dirección, por lo tanto tenemos que permanecer firmes acá y estar aquí en la obra del Señor como Él nos manda. Siempre vamos a tener estos problemas, se van a alborotar, ¿cierto? En los trabajos de repente le hacen el vacío, le hacen la guerra. Ahí mismo tenemos el caso de nuestro hermano Gabriel, que nuestra hermana María, ahí ella caminando en el Señor, sin embargo ha tenido oposición, ha tenido luchas ahí, y el diablo se levanta, ¿para qué? Para desmoralizar. Porque de pronto a usted si está pasando por prueba, no sé si le ha pasado que de repente usted piensa y dice, pero ¿cómo es posible que me vengan tantas cosas si yo estoy en el Señor? ¿Cómo es posible? ¿Acaso el Señor no está conmigo? Parece que no me escucha. O a lo mejor el Señor me abandonó. Y vienen esas preguntas a nosotros porque el castillo del alma está siendo atacado. Pero sin embargo el Señor ha dicho que Él permanece con nosotros, que Él no te va a abandonar. Ahora mismo, ¿quién está contigo? El Señor. Ayer, ¿quién estuvo contigo? El Señor. ¿Quién va a estar mañana? El Señor. Y hasta el último aliento de tu vida, el Señor seguirá contigo. Y más aún, cuando partamos de esta tierra, estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ahí hicieron acusaciones falsas diciendo que Pablo había metido a los griegos en el templo y que había profanado el santo lugar. Y las mentiras generalmente se basan en ¿qué cosa? En suposiciones. La gente supone ciertas cosas. Hay ciertas verdades que se tienen que manifestar, amén. Pero muchas veces cuando se producen estas divisiones, vienen por causa de ¿qué? De suposiciones. Eso se supone tal cosa, pero no es así. Por esa razón que en los tribunales de justicia nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Tiene que haber un juicio. Sin embargo, siempre vamos a estar enfrentando situaciones así, que se van a dividir cosas, que van a estar hablando mal de usted, van a calumniarlo. Y usted nos puede decir, ¿cómo me dicen eso a mí? Es normal. Es normal. A uno lo han acusado de diferentes cosas, hermano. Han hablado de diferentes cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Asumir que es normal nomás, pues. Del Señor, andaban detrás del Señor, le decían, le decían, con los pecadores come. Este es borracho y comilón. Imagínense, al propio Señor. O este es el hijo del carpintero, hablando del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos que sorprendernos del fuego de la prueba que nos ha sobrevenido, porque eso ocurrió y ocurre en toda la iglesia. No que usted se asombre y diga, ¿por qué a mí? No. ¿Para qué? Si yo estoy pasando por prueba, ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito mayor. Usted no lo va a entender. Y no trate de entender ni poner a Dios en un tubo de ensayo, porque no es así. Usted solamente tiene que caminar, como dice las Escrituras, nosotros caminamos por fe y para fe, así como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, no por el raciocinio, la racionalización nuestra, este humanismo que tenemos nosotros. No, yo camino por fe. Moisés caminó por fe. Y dice la Escritura que él se sostuvo como viendo al invisible. Y para nosotros, Él no es invisible, porque Él ha tocado la puerta de nuestro corazón, habita en nosotros, nos guía, nos fortalece, nos bendice, nos guarda y nos lleva de gloria en gloria en Cristo Jesús.
Por eso tenemos que estar claros en esto, queridos hermanos, y que vamos a tener todas estas luchas. Y usted no ande tampoco ahí de repente, si alguien le hizo mal, y que a todos nos han hecho mal, y nosotros también hemos hecho mal, ni un amén. Puro ángeles aquí nomás. Está todo luminoso aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender que el mal que nos han hecho, la palabra dice claramente el Señor, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué tiene que hacer usted en medio del conflicto, en medio de los ataques y todos los que de repente hablan mal de usted, murmuran contra usted, le han hecho un montón de problemas, le han provocado en su trabajo, en su casa, en su familia, en el negocio, lo que sea? ¿Qué tiene que hacer usted? Dejar la causa al Señor. Y decirle, Señor, tú lo ves todo. Y no vaya a ser como ese hermano que dijo, Señor, llévatelo o yo te lo mando. No, sino que déjele la causa al Señor. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto usted ha tenido conflicto y de repente, sin darse ni cuenta, con ciertas personas y el Señor ha intervenido ahí? Y de repente llega a dar lástima, hermano. Llega a dar lástima. Entonces, incluso ahora mismo yo tengo ahí un mensaje por Messenger de alguien que me provocó un problema serio, con conflicto serio hace unos 15 años. Y me hablaba la esposa. Y ahora él está con cáncer. Y yo decía, oh, Señor, ten misericordia. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que estar confiado. Se levanten contra usted, murmuren contra usted, usted permanezca firme, no se mueva, no se cambie, no dude. Dios está contigo, Dios es poderoso gigante, mía es la batalla, mía es la batalla. El Señor va a obrar, el Señor va a obrar en tu vida, en tu familia, déjalo, Él va a obrar. Solamente tú tienes que confiar y poner la causa delante de Dios, clamar al Señor. Por eso dice que los que claman a Él de día y de noche, ¿acaso el Padre no los va a oír? Y eso es, queridos. Por eso que nosotros muchas veces tenemos que entender que algunos nos pueden condenar a nosotros sin conocer, sin tener la menor idea, hermano. Y aquel que ataca a la iglesia, ¿sabes cómo es la realidad ya un poco más profunda cuando alguien ataque, no sé, pues ataca a una maestra, un maestro, a un líder, un pastor, a una hermana, a un hermano? ¿Sabe usted lo que está haciendo esa persona? Esa persona está atacando a Cristo mismo. Estoy hablando de hermanas y hermanos. ¿Por qué razón? Cuando Saulo perseguía a la iglesia, los arrastraba a la cárcel, consintió en la muerte del primer mártir llamado Esteban, y usted ya lo sabe, y él hacía eso y era implacable, celoso de la ley, ¿cierto? No tenía idea de quién era Cristo. ¿Y qué ocurrió a él cuando él va, cierto, con las órdenes y va camino a Damasco con la comitiva? ¿A qué va él? A arrastrar, a apresar. ¿Qué ocurrió allí? Dígalo, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió? Se le apareció el Señor, camino a Damasco. ¿Y qué ocurrió? ¿El Señor qué le dijo? Lo llamó por su nombre, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te dar cosas contra el aguijón. Te va a ir mal. Es como que tú le estés dando puntapié a un clavo que está encima ahí, tú le estás a pie pelado. Te va a ir mal. El aguijón, ¿cierto? Una punta de lanza para apurar a los bueyes, en el contexto. Entonces el Señor le dice, te va a ir mal. ¿Y cómo le va a ir a aquel que está atacando a una hermana, a un hermano, a un líder, a un pastor, a un maestro de una iglesia? ¿Cómo le va a ir mal? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo, Saulo en ese entonces? ¿A quién perseguía? A las hermanas, a los hermanos, los arrastraba. Y el que persigue al hermano, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo mismo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Lo está entendiendo? Entonces tenemos que estar nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Confiados. La reacción de las multitudes, el poder de la emoción colectiva, hermano, dice que se alborotó toda la ciudad y arrastraron a Pablo. Aquí vemos una masa que está totalmente confundida. Está endemoniada, hermano.
Porque toman al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo era un tremendo siervo de Dios y un misionero, que lo único que él hacía era predicar el evangelio y se enfrentaba a todo lo que usted ya sabe. Sin embargo, ellos se alborotaron todo, y al final de cuentas, querido, las multitudes, tiene que entender usted, cambian muy rápido de parecer. Usted de pronto lo ve, gente que de pronto se manifestó, protestó por ciertas cosas, y después se da cuenta que no era así. Aquí en este caso ellos estaban alborotados y también estaban confundidos. ¿Qué nos indica eso a nosotros? Que independientemente de que se alborote la gente, que a usted se le vayan encima, usted tiene que hacer una sola cosa. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en el Señor. Esperar en el Señor. Con una fe firme en el Señor. Que no haya nada ni nadie que te mueva. Nada. Nada, los enemigos, el Señor se va a encargar. Usted siga adelante. Y si está cansado, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Ahí tenemos que poner nuestra mirada. No tomemos en consideración lo demás, hermano. Si uno tomara en consideración todo lo que hablan de uno, queridos, todos los ataques que hacen de uno, todas las traiciones que le hacen a uno, entonces uno no podría estar para soltar ni siquiera una media palabra. Sin embargo, uno sabe que es así. ¿Y qué tengo que hacer yo? Seguir al Señor. Y si estoy débil, me fortalezco en el Señor. Voy a las plantas del Señor. ¿Y el Señor qué va a hacer? Nos va a fortalecer, nos va a levantar, nos va a animar y nos va a dar la directriz para seguir adelante. Porque el Señor dijo ahí en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ¿qué dijo? Este será salvo. ¿Cuántos van a perseverar aquí hasta el fin? Por eso que no hay que actuar con el corazón. Esto es por convicción. Estamos convencidos. ¿De qué cosa? De que Cristo es el Señor. De que el Señor está con nosotros. Y que nada ni nadie nos va a mover. Aunque sea tu pariente cercano, tu mamá, tu tío, tu abuelo, no sé qué cosa, y que te quiera sacar del Señor o te quiera atacar, permanece firme. Firme. Sí, hermano, todo tiene un tiempo. Ahí en Romanos 8:18 dice que ninguna tribulación del tiempo presente será comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Usted tiene que caminar con esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Que hay una gloria venidera? ¿Usted cree en eso? Usted y yo, hermano, tenemos fecha de vencimiento. Usted va a morir, yo también. Pero si tenemos esta esperanza, ¿dónde iremos? Con el Señor, pues, hermano. Y ninguna tribulación de ahora se va a comparar con esa gloria que nos espera. La iglesia, querido hermano, la iglesia tiene una gloria extraordinaria, de tal manera que dice allí la palabra que la iglesia, el Señor ya la tiene sentada en los lugares celestiales. O sea, la iglesia ya está en victoria. Y esta victoria no es que aquí nosotros estamos luchando para ganar una victoria. No, yo decía el domingo pasado, ¿qué cosa? De que la iglesia no tiene que pelear por una victoria. La iglesia pelea desde la victoria. Desde la victoria, porque nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Tenemos que permanecer fieles. ¿Qué es lo que Dios va a tomar en consideración de usted y de mí? La fidelidad. Incluso en los pastores, Dios nos va a decir, ay, este pastor tenía 50.000 personas para acá. Ah, este tenía 250.000. Ah, este más allá. Y esto, no, tenían una iglesia chiquitita. ¿Cuánto? 15. Ah, no, este que se queda allí. ¿Qué es lo que va a considerar el Señor por usted y mí? La fidelidad. Por eso que el Señor declaró en Apocalipsis y dijo, escúchalo bien, nos dice a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, ¿qué esperanza tiene usted? Que hay una corona incorruptible de la vida eterna preparada para cada uno de nosotros. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 10. Cuando Pablo va a ser decapitado y le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Le dijo que estaba guardada la corona de justicia
Y Pablo le dice a Timoteo, la cual me dará el Señor juez justo a mí, aleluya, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Hay una corona incorruptible de la vida eterna. Aleluya. Esas son las promesas del Señor. Yo tengo que creerla. Nosotros no estamos aquí, hermanos, luchando y peleando una batalla así, sin saber para dónde va la cosa. No, aquí hay una meta. La meta es la gloria del Señor. La meta es que estemos con el Señor eternamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles y firmes. Imagínate, la multitud lo toma, lo arrastra, lo golpean, y dice, y procuraban, verso 31, procuraban matarlo. O sea, estaban totalmente enajenados, con un odio tremendo contra Pablo. Golpeándolo, arrastrándolo y todo, querían solamente matarlo. ¿Qué te habla eso a ti? Que la oposición, hermano, el enemigo, vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Pero confiemos porque el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. En Él tenemos que estar confiados. Usted no se mueva por nada ni por nadie, querido. Solamente usted permanezca fiel. Nadie aquí está llamado para ser famoso. Nadie aquí, hermano, estamos llamados para ser fieles, que permanezcamos firmes en el Señor. Pablo permaneció así. Y lo tercero, aquí también vemos la intervención soberana de Dios. Dios usa muchas veces diferentes instrumentos. Dice, el tribuno tomó soldados y corrió con ellos. El tribuno romano tenía un poder extraordinario. Nadie lo podía contradecir. Era sagrada la obediencia a él. Nadie podía atacarlo. Él podía mover las tropas, podía mover todo. Era como un general. Y el tribuno, cuando le dijeron que había un alboroto, parte el tribuno y habla de centuriones. O sea, el alboroto que había, hermano, grábeselo bien. Habían cientos de soldados romanos allí viendo este tema, viendo cómo estaba la ciudad alborotada, cómo estaban queriendo matar a Pablo. Y el Señor interviene y toma a este tribuno y lo usa para guardar al apóstol Pablo. O sea, el Señor va a tomar instrumentos que tú no te imaginas para guardar tu vida. Y de hecho estamos con vida ahora y usted no tiene la menor idea cuántas veces el Señor nos ha salvado y nos ha librado usando personas. Dios es soberano. Dios guarda a sus hijos. Los libra. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él va a usar instrumentos que tú no te imaginas. Yo por eso tengo que confiar en el Señor. Y Pablo dijo, sea por vida o por muerte, del Señor somos. Amén. Porque de lo contrario uno diría, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, tenemos nosotros el ejemplo de David Wilkerson. Un tremendo, yo digo que él era un apóstol, un profeta, hermano. Lo vimos con mi esposa ahí en el edificio acá en la Alameda, en el Diego Portales. Lo vimos ahí en la última conferencia que él vino a dar, 2005, imagínense, 20 años atrás. Era un hombre impresionante. Todavía no hacía el llamado y estaban todos los pastores adelante ahí llorando, quebrantados. Sin embargo, este pastor, que tenía un testimonio pero impresionante, unos ministerios extraordinarios, sin embargo, este pastor, la esposa, la hija, murieron de una manera impresionante. Él murió en un accidente de tránsito, quedó como decapitado, hermano. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido eso? ¿Cómo es posible que el Señor haya tomado, cierto, y preparado a Juan el Bautista desde el vientre de la madre? Lo tomó, lo preparó. Y el Señor Jesucristo lo bautiza, están los dos en el vientre. Juan es hijo de Elizabeth, hermana de María, primo de Jesús. Y cuando estaba María con Elizabeth, las dos están encintas, y dice que ahí el vientre de Elizabeth se estremeció. O sea, en ese momento, Juan el Bautista fue bautizado desde el vientre. Y Dios lo toma a Juan el Bautista y lo prepara, y Juan el Bautista, ¿cierto?, se va al desierto, y ahí está en comunión con el Señor, comiendo miel, langostas silvestres, y el Señor lo tenía preparándolo para ese ministerio. Parte del ministerio de Juan el Bautista a los 30 años, que era el ministerio sacerdotal. Los sacerdotes partían a los 30 años, igual que el Señor Jesucristo, a la edad de 30 años comenzó su ministerio.
¿Y qué ocurrió? Juan el Bautista comenzó a estremecer las masas, venían todos los soldados y todos los de diferentes partes de la sociedad, lo iban a escuchar. ¿Dónde? Al desierto. ¿Cuánto caminaban? 7, 10 kilómetros por el desierto. Sin vehículos, sin nada. ¿A qué iban? A oír a Juan el Bautista. Juan el Bautista los tomaba, los bautizaba y le decía: generación de víboras, arrepentidos y convertidos. Y le hablaba fuerte la palabra. Y la gente se arrodillaba y pasaba las aguas. Y Juan los bautizaba con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuánto duró ese ministerio? 9 meses. Y Dios graduó a Juan el Bautista. Lo llevó a una graduación. ¿A cuál? A ser decapitado. ¿Cómo entiende usted eso? Porque usted diría: ¿cómo es posible que Dios lo prepare toda una vida? Juan el Bautista tiene un ministerio impresionante, está revolucionando todo, está predicando el Evangelio, que tienen que arrepentirse, porque detrás de él dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, y detrás de mí viene uno más poderoso que yo, y ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista reconoció: he aquí el Cordero de Dios, toda esa revelación. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Lo preparó, le preparó el camino al Mesías, cumplimiento profético del profeta Isaías, ¿cierto? Voz que clama en el desierto. Era Juan el Bautista en el desierto. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Le permite ser encarcelado y ser decapitado. ¿Le cae eso a usted en la mente? No. ¿Le cae a usted en la mente de que el apóstol Pablo, con todo lo que hemos estado estudiando acá, 33 años sirvió Pablo al Señor? ¿Le cae a usted en la mente de que el Señor permita de que este tremendo apóstol Pablo, que va a recorrer todo, va a llegar a Europa, va a recorrer todo, va a predicar todo, y que Dios permita que sea decapitado? ¿Por qué Dios permite las cosas extremas en nuestra vida? Porque hay un propósito mayor. Yo no sé cuántos creen eso. Porque Dios nunca se ha equivocado, no se está equivocando contigo. Si tú estás cruzando por las pruebas ahora, Dios tiene un plan y un propósito, te va a librar, te va a hacer crecer, te va a llevar de gloria en gloria, vas a tener otra altura, vas a ver las cosas de otra manera y vas a aprender a confiar y solamente depender del Señor. ¿Qué ocurrió en el arca de Noé? En el arca de Noé, no es que Noé iba ahí, ¿cierto?, en el arca y comenzó el diluvio y todo lo demás, y después ya pasan todos esos días y Noé está ahí mirando el paisaje y estaba ahí, miraba todo. No, ¿sabes qué? El arca no tenía ventanas, había una sola ventana. Y Dios le dijo dónde tenía que estar esa ventana. Porque en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, de la prueba, cuando el castillo de tu alma está destruido, tú tienes una sola opción. ¿Cuál es? La misma que tenía Noé. ¿Cuál era la que tenía Noé? Tenía una sola ventana que estaba arriba, para poner la mirada arriba, porque arriba está el Señor. Arriba el Señor socorre, arriba el Señor levanta, arriba el Señor, ¿cierto?, fortalece, y a Él te da la victoria, querido, solamente mirando al Señor. Por eso, gloria a Dios por las pruebas. Y no es que seamos aquí sádicos, ni que estemos enfermos de la cabeza, diciendo: ay, yo quiero una prueba, yo quiero una prueba. No. Pero si pasamos por las pruebas, tenemos que saber que Dios tiene el control, que no se ha equivocado, no se está equivocando contigo, con ninguno de nosotros. Tenemos que hacer nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Y el Señor va a tomar instrumentos que no te imaginas y los va a usar para guardar tu vida. Y de hecho, muchas veces en los hospitales, cuando hay hermanas y hermanos ahí, de repente se abren las puertas y llega el doctor, y el doctor también era cristiano, o la enfermera era cristiana, y de repente se da cuenta que el de allá también era cristiano. ¿Qué hizo Dios? Los juntó, pues, porque Dios tiene el control y nada escapa de Él. Yo tengo que saber eso. Por eso Romanos 8:28, que usted se lo sabe de memoria, que dice: ¿se me olvida a mí? Usted no. ¿Ah? No, dice: y sabemos. Pablo dijo: y sabemos. Pablo decía: yo sé qué cosa, yo sé que Él está conmigo. Y dijo: y sabemos que todas las cosas, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
O sea que estás pasando por los problemas, dale gloria al Señor porque te va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien. ¿Sabe usted cómo se fortaleció Abraham cuando tenía su cuerpo medio muerto? ¿Cómo se fortaleció Abraham en medio de la prueba? Se fortaleció alabando al Señor. Su alma y su espíritu fue fortalecido. Porque cuando usted alaba al Señor, adora al Señor, le rinde el corazón al Señor, el Señor lo levanta, lo fortalece. Porque hay poder en la alabanza. Por eso cuando los hermanos están alabando acá, no están cantando. ¿Sí? La iglesia no necesita cantantes. Necesita adoradores. Y Dios busca adoradores, no solamente los que están en la alabanza, a todos nosotros, que nosotros aprendamos a alabar al Señor en medio de las pruebas, de todo, porque la voluntad de Dios dice que nosotros, la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. ¿Podré dar gracias al Señor si yo no tengo cosas materiales? Sí. Y si el Dios permite que nosotros pasemos por las pruebas, pasemos a un hospital y de repente tengamos una enfermedad terminal que nadie sabe aquí, ¿podremos dar gloria al Señor? Recuerde bien esta palabra, hermano. Por eso digo, Señor, ten misericordia. Pero Dios tiene esa mano con cada uno de nosotros, queridos hermanos. El Señor aquí usó a este tribuno, movió las tropas, todo. Primero lo encadenó cuando se dio cuenta que estaban todos alborotados, que no tenían la menor idea. Lo tomó y ¿sabe cómo lo hizo sacar a Pablo? Los soldados lo tomaron y se lo llevaron en andas. Lo tomaron en brazos, se lo llevaron para que esa multitud no le hiciera nada. ¿Quién estaba obrando ahí? El Señor. Tomando a los soldados romanos. Habían centuriones, o sea, cientos de soldados. El tribuno, una autoridad máxima romana, estaban todos ahí y todo el pueblo agolpado gritando que había que matarlo, Y el tribuno va, interviene, lo toma, lo hace sacar, ¿cierto?, con los soldados en brazos, se lo llevan y se lo lleva ahí para estar seguro. ¿Qué hizo Dios? Aseguró a Pablo. ¿Qué hace Dios contigo cada día? Te asegura, te guarda, te libra, te alimenta, te sustenta, te da vida, te da techo, te da trabajo, te tiene aquí con vida. Dios usa todo. Bendito sea Dios. Pablo fue atacado, arrastrado, golpeado, pero jamás fue abandonado. Al igual que tú, jamás el Señor te va a dejar solo. Jamás el Señor te va a dejar sola. Dios siempre estará, así como estuvo con Pablo, va a estar contigo, va a estar conmigo. Él es el mismo Dios, de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué nos dio a entender toda esta palabra de que Dios jamás nos va a abandonar? Si Dios jamás te va a abandonar, ¿qué tienes que tener tú ahora? Fe, confianza, tranquilidad. Que no te mueva en el piso. Como que tú te vas a caer y nunca más vas a estar en el Señor. No, avancemos, creamos, porque el Señor está y va con nosotros. Termino con esta pequeña parte, hermano. Mira, el apóstol Pablo, que escribió las epístolas más importantes aquí del Nuevo Testamento y que escribió sobre el 50% del Nuevo Testamento, pero el apóstol Pablo había escrito, ¿cierto? Escribió Romanos, Corintios y todo esto. Pero Dios tenía algo para él, algo mayor. Yo digo, qué tremendo. Cuando yo estudiaba esto, muchos años atrás, decía, qué impresionante. Porque Pablo ya tenía esta revelación de Dios, y Dios le había mostrado todo esto, pero sin embargo, Dios tenía algo mayor para él. ¿Qué tenía para él? Permitió que Pablo fuera tomado y fuera encarcelado. Y cuando estaba encarcelado, ocurrió algo impresionante. ¿Qué ocurrió allí con Pablo? Pablo, estando allí metido en la cárcel, tuvo una revelación mayor y escribió la epístola que, según los teólogos, es el cañón de las Escrituras y que es la plantilla de la revelación para toda la iglesia de todos los tiempos. Y de hecho, esta iglesia partió, se gestó, se discipuló en base
a esta epístola. ¿Cuál? La epístola a los Efesios. O sea que Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel y estando en la cárcel, Dios le reveló esta epístola. ¿Cuál? Que nosotros ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Que la iglesia ya está arriba, que el Padre nos dio ahí al Hijo y que la iglesia, por medio de su sangre, fue lavada, fue redimida y ha sido sellada con el Espíritu Santo de la promesa y nos dio todas las promesas del capítulo 1 al capítulo 3. ¿Cómo? Por la revelación. ¿Dónde? En la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para todo y Dios nos lleva siempre a algo mejor. Alguien diría, ¿cómo Dios permite que esté en la cárcel? No, en la cárcel Dios estaba trabajando con él. Por eso que Efesios es una de las 4 epístolas carcelarias. Entonces Dios tiene siempre un propósito. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Confiar, esperar, que te fortalezcas en el Señor, que esperes en el Señor, que no hay nada que va a pasar por sobre la voluntad del Señor. Y no seas aquí atormentado, tampoco te desmoralices si estás siendo atacado injustamente. Si tienes problemas, lo que tenga, la pequeña evangelista. Así que no se preocupe usted, querida hermana, porque Dios tiene siempre el control. No te rindas. Jamás te sientas sola y solo, porque nunca más estarás sola ni solo. Porque el Señor ha prometido estar contigo todos los días. Todos los días, ayer, hoy, mañana, por siempre. El Señor está con cada uno de nosotros. No caigas en la confusión que trae desaliento. Pongamos la mirada en el Señor y sepamos que Dios tiene todo, pero todo el control de todas las cosas. La tumba está vacía. Significa que el Señor está vivo. Y el trono está ocupado. El Señor está sentado en su trono y tiene todo el dominio y el control de todas las cosas. Todo lo que ocurra está bajo el control de Dios. Se levantan las multitudes, como dice el Salmo número 2, se levanta la gente, ¿cierto? Y están todos contra el ungido, contra Cristo. Dios tiene el control, dice que Dios se reirá de ellos. Así que confiemos, Dios es grande, poderoso, está contigo y está conmigo. Nada te haga apartar del Señor. Y termino en el Salmo 34, 49, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no te ha abandonado ni te abandonará. Permanezcamos firmes porque la victoria nuestra es segura. Y en ese espíritu yo le voy a invitar que usted se ponga de pie y vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor y dale gloria al Señor, dale gracias al Señor. Levanta tu Thank you.